Es que no sé nunca. Saludos, muy buenos días a todos los que nos siguen desde las diferentes plataformas. Un placer inmenso para mí estar un viernes más con ustedes en Sociedad y Seguridad Social. Agradecida de Dios que nos permite un día más de vida, disfrutar un nuevo amanecer, ver un viernes más y estar aquí como cada viernes, como lo esperamos y como yo sé que también lo esperan ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, ¿verdad? Pero estamos a través de Dominican Network para todo Estados Unidos, pero tenemos una serie, una diversidad de plataformas a través de la cual usted nos puede visualizar también. Les recordamos, ¿verdad?, que usted puede sintonizarnos a través del Facebook Andrés Matos y del Facebook Isabel Acevedo. Usted busca en el Facebook de Andrés Matos y de Isabel Acevedo y ahí usted va a ver la programación que tenemos en el día de hoy. Pero también usted puede buscar en el YouTube, que me pregunta mucho en YouTube, sí, en YouTube del Canal 19, pero usted nos busca ahí también en YouTube del Canal 19, pero también usted puede googlear, ¿verdad?, en su buscador de Google, Canal 19 en vivo. Y ahí usted va a recibir también la transmisión del programa de hoy. Como siempre, un saludito para todos los chicos que hacen posible que ustedes nos puedan ver desde donde quiera, desde el lugar que sea, desde el dispositivo que tengan a mano. Pero vamos a darle nuestro saludito acostumbrado a una persona que hace días no la veíamos por acá, ¿verdad? Por lo menos yo no compartía con él aquí en el espacio. Ustedes sí lo ven de lunes a jueves, pero los viernes, ¿verdad? Yo siento un placer inmenso de que nos acompañe, que es el director de este espacio, el señor Andrés Matos, cariñosamente el dicho. Hola, Matos. Buenos días, Isabel, buenos días. Me alegra mucho siempre esta alegría que tú presentas cada viernes y esta propuesta de cómo podemos aunar esfuerzos siempre con la ayuda de Dios para que construyamos un país mejor, pero para todos, con las entrevistas, los comentarios y los temas que traes. Yo te reitero mis felicitaciones por tu esmero en la producción de este espacio con esa profundidad. Le has dado un carácter bastante sólido al programa, te lo reconozco en esa Gracias. parte. Así que gracias por permitirme un poco Dije, atropellar tu noble presentación. Hoy es 21 de abril, 21 de Isabel, abril, ¿verdad? y es un día importante. Pero sobre todo viernes. Tú sabes que yo siempre todos los viernes les recuerdo a los amigos que nos ven, que nosotros nos sentimos, que yo me siento doblemente feliz los viernes, ¿verdad? Ah, Claro, porque tú va que tu sabes. semana termine el viernes. La Mi mía semana. termina el domingo. Ay, no. Pero aunque yo sé que así como tú, hay muchas personas que trabajan el fin de semana, Sí. pero como menos estrés el fin de semana para trabajar. Es un mental, es mental. Es mental, eso. Sí, Ese relajamiento que uno el siente cuando llega el relajamiento viernes, que todo el mundo dice que hoy es viernes, el cuerpo es lo sabe. mental, la gente se va a preparar. Así decían antes. Porque la felicidad es un estado mental. El Ah, viernes tú comienzas a transferir esa energía positiva, y tú esa energía crees, relajante y esa posibilidad de sentirte como un poco relax. Entonces, eso es mental. Tú puedes trabajar mucho el viernes trabajo, y sábado. entonces el trabajo no nos causa felicidad. No, sí nos causa felicidad, sí nos causa, pero que el viernes tú dices, oye, es viernes, el cuerpo lo sabe. Porque Claro, tú como que va comienzas, a ser una pausa. Tú sientes que va a ser una pausa en el correcto, afán y en el reto que significa día a día, porque no es fácil el día a día y sobre todo con estos tapones que hay aquí en la ciudad de Santo Domingo. correcto, pero déjame decir el objetivo del El viernes, objetivo del del 21, 21. del 21. Tú vas a decir uno porque yo tengo otro. Hoy es Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. ¿Qué es eso? Bueno, eso fue una iniciativa que las Naciones Unidas puso en práctica hace 5 o 6 años, fue en el 2018. La impronta de motivar, de estimular el pensamiento creativo para mantener
en desarrollo una sociedad sostenible a través de, repito, la innovación, el pensamiento socializante, un pensamiento de crecimiento, un pensamiento de desarrollo tecnológico que se transfiere en lo económico, que se transfiere en lo social, que se transfiera en lo cultural. La misma innovación tiene mucho que ver con lo cultural. Entonces, hoy es día de la innovación y de la creatividad para que usted, de alguna manera, los niños antes hasta con palitos de fósforo ingeniábamos algo. Ingeniábamos hasta carritos. Claro, hasta ingeniábamos chichigua, competencias, chichigua y todo. Chichigua. Porque no importa la edad, no importa su estatus social, todos podemos crear algo de alguna manera, podemos innovar algo de alguna manera. Una gran parte del desarrollo de la humanidad ha tenido que ver, por ejemplo, yo vi un reportaje la semana pasada sobre cómo la pelota que hoy se usa en el fútbol, en el campeonato mundial de fútbol que llaman Super Bowl, la bola se llama ball. Okay. Porque fue un invento de un señor que estaba pasando mil calamidades hasta para comer en su casa. Y él inventó con una masilla una pelota, así, y esa pelota daba resultados que eran apetecibles por el fútbol. Y cuando la llevó el fútbol, eso fue en el 65, no fue hace un siglo. Eso fue los otros días. Los otros días. Entonces ese hombre se hizo multimillonario, al punto que el presidente Johnson de los Estados Unidos, a los 6 meses de estar en vigencia esa pelota, le regaló a sus amigos mandatarios del mundo y a sus cercanos colaboradores, le regaló a cada uno una pelota de ball para que vieran lo que significaba ese invento. Y eso fue un hombre que no tenía ni qué comer en su casa, para que tú lo sepas. Sí, mira, la creatividad lo ayudó con eso, ¿verdad? Entonces, yo te dije que yo también tengo un, que celebramos hoy. Y yo tengo una imagen por ahí que le dejé a nuestro director. Hoy es día del administrador. Hoy es día, sí. Ay, pero felicidades, Isabel. ¿Y por qué tú no me lo dijiste? Porque lo estoy diciendo de manera pública. Okay. Y felicito a todos mis colegas, porque yo vengo del área de administración de empresas también. Viene, no, te desenvuelve. No, yo estudié administración de empresas. Y administra. Claro, por eso. Administradora de negocios. Sí. Vengo de esa área, me mantengo en esa área, y entonces de verdad que una salutación especial y unas felicitaciones a todos los administradores hoy en su día. La Asociación Dominicana de Administración también, Andrés, cumple 51 años a propósito de que es el Día del Administrador. Tiene 51 años de fundada, y con esa, para resaltar esos 51 años, pues se hicieron algunas actividades entre el 18 y el 21. Se estuvieron celebrando algunas actividades. Pero hoy hay una invitación a una ofrenda floral en el altar de la Patria a las 9:30. Así que los que no lo sabían, ¿verdad? Yo creo que tienen el chancecito todavía, porque estamos a más de 1 hora, entonces podemos verlo por ahí, que yo pienso pasar cuando salga de aquí a la ofrenda y a darle apoyo. ¿A dónde? ¿En el Parque Independencia? En el Parque Independencia, sí, en el altar de la Patria. A darle apoyo a ese grupo. La carrera de administración que pertenece en las universidades al área financiera, al área económica y financiera. Sí, en el área económica. Cuando comenzó esa carrera, hace muchos años, no sé, tú sabrás más que yo, era una carrera para administrar general lo que era un negocio. Hoy en día está muy diversificada. Ya hoy está muy especializada. Hay administración de empresas turísticas, administración de empresas financieras, administradora hasta de transporte, empresas de transporte, porque cada área de la producción se ha diversificado. Se ha diversificado y tiene especialidades. Sí. Es muy amplia realmente hoy en día. Es muy bueno. También hay una actividad hoy, la actividad que queda de esa celebración de los 51 años de ADOPA, es en la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 10:30 de la mañana. Es un conversatorio muy interesante acerca de la función pública, me parece que es, que me gusta mucho, me encuentro muy interesante,
pero no voy a poder asistir lamentablemente ahí a esa, pero les recomiendo que asistan, justamente porque comienza a las 10:30 de la mañana, está pautada para las 10:30, pues hay chance de asistir. Y esas actividades en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, magnífica introducción del programa de hoy. Andrés, nosotros tenemos también, yo tengo por ahí unas imágenes y un pequeño corte de la Superintendencia de Pensiones. Está muy activo el Superintendente de Pensiones actual, Andrés, el licenciado Francisco A. Torres. En el día de ayer, sí, Francisco Torres, yo creo que su insignia, la impronta que él va a dejar en la CIPEN tiene que ver con la parte educativa. Acaba de firmar un acuerdo con Infotep para impartir educación previsional a diferentes niveles y que esté más accesible, porque hoy en día, si tú quieres estudiar algo que tenga que ver con el sistema de pensiones, en este momento tú no vas a conseguir una oferta formativa de ese tipo, porque son limitadas realmente y además de estar limitadas, están circunscritas a que tú tengas ya un nivel académico de licenciatura para tú hacer como un posgrado, una maestría, pero no está así como un curso técnico en el que tú puedas o cualquiera pueda acceder. Entonces, este convenio que se firma ayer con Infotep tiene esa finalidad, hacer más accesible lo que tiene que ver con el sistema de pensiones y realmente mira, es importante eso que tú has dicho de Infotep, déjame enviar una felicitación, porque anoche tuve la oportunidad de saludarlo, testimoniárselo al profesor Rafael Santos, que le ha impreso una extraordinaria dinámica al Infotep nueva. Él ha desarrollado el Infotep. Yo creía que Infotep estaba en todos los países, en todas las ciudades, pero anoche me di cuenta y en estos días me he dado cuenta que Infotep ha sido aumentado en provincias donde no ha estado y, como tú dices, ha suscrito acuerdos con centenares de instituciones locales y nacionales. Y eso implica esta visión creativa, innovadora, pero sobre todo de fomento a la educación de ese profesor Rafael Santos, que fue un luchador, que ha sido un luchador por la mejoría de la educación. Yo fui subalterno de él como sindicato de la ADP. También. Entonces, Rafael Santos, yo quiero felicitarlo y anoche me sentí muy grato. Estábamos en un acto de puesta en circulación en la Biblioteca Nacional de un libro titulado Yo y la historia política, que en memoria del doctor Tirso Mejía Ricard. Ese libro, 700 y tantas páginas, después vamos a hablar de eso. Pero quise felicitar a Rafael y felicito a Francisco Torres, a quien le debo una visita por esa gran decisión de firmar ese acuerdo. Sí, yo voy a hacer una mención breve porque es probable que ya en el próximo programa, como tengo diseñado, el tema que tengo diseñado, podremos de manera amplia conversar sobre el tema. Y yo me imagino que tú has estado al tanto del tema de la semana. ¿Tú supiste cuál fue el tema de la semana? Hay tantos temas de la semana. ¿El tema de la semana? Sí, hay muchos temas. No, el tema de la semana yo creo que fue los 34 niños que fallecieron en la maternidad de los niños. Ese es un tema. Y fuera de ahí, entonces, ha estado, le puso como la tapa al pomo con el tema. Es que en el día de ayer fue sustituido también el director de la maternidad de los Minas. Sí. Y fue nombrado un nuevo director en su posición. Y la encargada de perinatología también fue sustituida. Pero el tema es que con eso no se resuelve. Yo con pienso, eso no ¿verdad? se resuelve, no. Yo pienso Tiene que ser eso, intervenida ese centro médico. El centro médico, Andrés, yo decía ayer que todos los centros médicos. No, el país, el sistema sanitario del país, nosotros conversamos, ¿recuerdas? Que el último programa que habíamos hecho antes de este, en el que tú te me ausentaste por motivo de Semana Santa y seguiste la ruta, ¿verdad? Fue justamente por eso, estuvimos hablando de lo que son las emergencias, de colapso. Y yo te decía que tiene el sistema sanitario en este país con relación a las emergencias, con relación a las grandes
cita, al tiempo para la cita, las imágenes, el laboratorio. No hay accesibilidad realmente a la salud aquí. Y ese tema, aunque las autoridades quieran pasar paño tibio y quererlo justificar con la destitución de un administrador de un hospital, el problema no está en las administraciones de los hospitales. El problema está en el sistema de salud nuestro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la falla del sistema? Bueno, yo te decía, en la semana anterior te decía el tema de las emergencias. Si las emergencias están abarrotadas, imagínate las atenciones hospitalarias para las mujeres embarazadas, porque tenemos cobertura en la seguridad social, tenemos cobertura plena del embarazo, pero ¿qué sucede? Que eso es para el que trabaja, porque el que trabaja es el que está dentro del régimen contributivo, pero el que está dentro... El SENASA dice que cubre todo eso. Claro, el SENASA cubre atenciones hospitalarias, como yo te he dicho. Quizás esa es la causa de la masificación. Yo pienso que el tema está como yo te he dicho, Andrés, que no es que el tema de la atención hospitalaria simple y puramente, porque si una persona tiene que tomar una cita, por ejemplo, en cuanto al acceso para una mujer embarazada que está en un SENASA contributivo, que es el acceso a los hospitales. En los hospitales tú tienes que tener grandes colas, grandes filas, a la hora de los medicamentos no tiene dónde buscarlo, porque realmente el sistema determina que tiene una cobertura los medicamentos, pero los medicamentos no se le entregan a las personas a menos que no sea a través de las UNAP. Y tú sabes, son reducidas las UNAP, pero también la gente se queja de que no tiene los medicamentos las UNAP. La gente tiene que comprar los medicamentos, las mujeres tienen que hacer sus exámenes de laboratorio, tienen que estar a expensas de una atención hospitalaria precaria, porque esa atención hospitalaria la reciben a través de médicos residentes, no generalmente de médicos especialistas. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que es la que está llevando a ese tema tenemos que discutirlo más a pero tenemos que discutirlo, sí, porque que ir a una pausa, pero el problema de la maternidad y de otras emergencias es que aparecen unas bacterias inexplicables. Y eso apareció en la Angelita. ¿Tú sabes por qué son esa bacteria, Andrés? Yo no sé por qué, porque yo no soy médico. Hay mucho hacinamiento, así como hay en las emergencias, también en las parturientas a la hora de los partos, hay un hacinamiento grandísimo, hay falta de recursos. Yo te dije, estuvimos conversando de que ni siquiera en una emergencia alcohol había, para una persona que pidió alcohol. No, bueno. Aquí no hay eso. Nosotros vamos a tratar el tema de un programa más amplio. Pues nosotros tenemos un invitado en el día de hoy que yo no quisiera quitarle más tiempo, porque de verdad yo quería que lo exprimiéramos así. Pero vamos a sacar todo el provecho de él en el tiempo que nos queda. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos a una pausa, ustedes saben que les recomiendo siempre a Farmacia Don Honorio. En Farmacia Don Honorio usted va a conseguir siempre un servicio personalizado, un personal que conoce de farmacia y que conoce de atenciones, y que ahí usted va a conseguir todo lo que necesite. Y recuerde que la distancia no es problema, ¿verdad? Están los números, usted solamente tiene que marcar a Farmacia Don Honorio y ahí usted conseguirá la asistencia que necesita. Nos vamos a una pausa, en breve volvemos con nuestro invitado. De nuevo, estamos con ustedes en Sociedad y Seguridad Social. Les recuerdo, ¿verdad?, que esta es la parte como más especial del programa, porque a pesar de que el programa genera, en términos generales, traemos un contenido variado y de buenas informaciones, pero en este momento justamente es que entra nuestro invitado. Y ustedes saben el placer que yo siento cada semana, ¿verdad?, que presento un invitado. Es para mí realmente un enorme placer, y ese placer lo constituye por la calidad del invitado que traemos acá cada semana. En el día de hoy nosotros traemos un invitado que yo no sé en qué tiempo ha estudiado todo lo que ha hecho, ha leído, se ha preparado, ha hecho tantas maestrías, cursos, con decirle que tiene 2 carreras, es abogado, es psicólogo clínico, es periodista también, nuestro invitado. Nuestro invitado es realmente polifacético, pero lo bueno que tiene
la larga trayectoria que él tiene en la función pública, en el ejercicio público, y sobre todo ha recibido reconocimiento tanto por la parte de su labor, de la labor que realiza, como de estudios en estudios que ha realizado. Nosotros nos referimos a quien dirige hoy en día la Defensoría Pública, el licenciado Rodolfo Valentín Santos. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenos días a ustedes, a Isabel, a Andrés, a todas las personas que en estos momentos sintonizan este espacio, este importante programa, sí, Periodismo y Sociedad en TV. Gracias. Tan importante. Ahora está en Sociedad y Seguridad Social. Sí, exacto. Y para mí de verdad que es un honor compartir con ustedes. Siempre será un privilegio pasar por aquí y compartir con ustedes lo que desde la Oficina Nacional de Defensa Pública estamos haciendo. Es un servicio a la sociedad. ¿Cuáles son las funciones de la Defensoría Mira, Pública? esencialmente. Isabel. Sí. No, es por ahí que tenemos que comenzar realmente. Esencialmente, a partir del artículo 176 de la Constitución de la República, así como el artículo 2 de la Ley 277-04, que es que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública, establece que la defensa pública tiene por objetivo dar asistencia a todas aquellas personas en conflicto con la ley y que por cualquier causa no cuente con un abogado. Es decir, la Defensoría Pública tiene un staff de abogados que aquellas personas que hayan cometido algún crimen o delito no tengan abogado, entonces el Estado le provee un abogado para su asistencia. Esta oficina está en todos los países, la Oficina de Asistencia Pública, porque así como tenemos un ministerio público, una fiscalía que imputa, persigue, acusa, pide prisión preventiva como medida de coerción, debe de haber una entidad que vele por las garantías del debido proceso y que supervigile. Entonces, es el Estado social y de derecho que impone ese equilibrio. Si tenemos el poder represivo del Estado que persigue, el mismo Estado debe garantizar que esa persecución, que esos procesos estén realizados y formados sobre la base de los derechos fundamentales, garantías del debido proceso, como lo establece la Constitución de la República y como lo establece el Código Procesal Dominicano. Y eso es lo que hace un defensor público. Un defensor público, desde que le asignan un caso, que puede ser desde que la persona esté en el destacamento detenida, el Estado le asigna un abogado, hasta que concluya definitivamente el proceso, le acompaña ese abogado. Realmente cuando yo me acerqué a Manuel para que hiciéramos esta entrevista, yo lo hacía motivada justamente en eso, en que ustedes ofrecen un servicio a la ciudadanía que a través que el Estado ofrece a la sociedad a través de sus políticas públicas de asistencia social para las personas que no tienen recursos, le ofrecen esta oportunidad de defender, de encontrar quien defienda su derecho a la libertad, pero que como que no se sabe mucho, como que la gente no está bien empapada con relación al tema. Y realmente todavía no existía lo que, o no conocía yo, lo que era este informe cuando hice esa petición, que yo voy a esperar que nosotros hagamos un programa donde pueda venir un técnico y hablemos de todo el proceso de acceso y todo lo que hacen esos defensores públicos, porque hoy necesariamente tenemos que trabajar y tenemos que hablar con relación al informe que usted ha presentado. Andrés. No, era para darte apoyo a tu pregunta, tú lo ibas haciendo. Sí. La Defensoría Pública antes tenía un estigma. Era que se decía que eran como los estudiantes de derecho, era como los pasantes. Entonces, un pasante no tiene el dominio procesal, no tiene el dominio en términos de la materia penal, que es donde más se utiliza. ¿Cómo eso ha ido evolucionando? Mira, Andrés, qué interesante pregunta. Y son de las pocas preguntas que me han hecho en entrevistas que he tenido respecto al tema de defensa pública o el derecho a la defensa como derecho fundamental. Mire,
con el Código de Procedimiento Criminal. Ese Código de Procedimiento Criminal tuvo con nosotros hasta el año 2002 141 años. El Código de Procedimiento Criminal tuvo con nosotros 141 años. Sí, un siglo y medio prácticamente. Entonces, ¿qué pasaba con ese Código de Instrucción Criminal que permitía, oigan bien, permitía en el ámbito penal a cualquier persona, aunque no sea abogado ni estudiante de derecho, defender a una persona? De verdad. Exacto, defender a una persona. Podía asistirle, intervenir y abogar por esa persona, si estaba preso. Pero eso rompe aquella exigencia del tribunal que requería las condiciones de abogado. A mí lo que me parece es que desde los tiempos, siglos anteriores, ¿no? Cualquier persona podía abogar por una persona. De hecho, en Estados Unidos fuese... un abogado defensor sí. puede no ser abogado. Sí, licenciado en Derecho. Mira, a mí me parece que el legislador para ese entonces entendía que cuando un pariente, un hijo, caía preso, detenido, que cualquier persona iba a averiguar, a indagar a un destacamento que por qué estaba guardando prisión, y que con mucha diligencia trataba de lograr de que lo pusieran en libertad. Entonces yo creo que partiendo de ahí y diciendo que el proceso penal tiene un corte social, tiene un corte que tiene que ver interpartes y que se busca al final una solución alterna al conflicto planteado desde el punto de vista penal. Y por eso el legislador, en ese código, en ese vetusto código, establecía el hecho de que cualquier persona podía intervenir. Pero los tiempos han cambiado. Ya tenemos la globalización, el derecho ha cambiado, nuevos delitos. Entonces, estos derechos humanos que han sido positivizados en la Constitución, en la norma, en reglamentos, resoluciones, un sistema interamericano de derechos humanos pendiente en toda Latinoamérica respecto al respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales, hicieron que el legislador cambiara entonces de pensamiento, porque ha cambiado el paradigma. Entonces, para poder intervenir por una persona privada de libertad o en conflicto con la ley penal, al menos que sean mediadores, ¿no? Porque hay oficinas mediadores que buscan soluciones a conflictos donde el caso no tiene que judicializarse, ni conocerse tampoco medida de coerción. Entonces, en ese sentido, el legislador ha entendido que es obligatorio que una persona en conflicto con la ley y el caso se judicialice, intervenga un togado, un abogado, graduado con exequatur, que haya sido juramentado también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque entonces se entiende que sí tiene el expertise para poder asistir y abogar por una persona que está presa. Porque, señores, hay dos condiciones, que es la vida y la libertad. Y nosotros no sabemos y la vida sin libertad como que no es vida. Como que no es vida, no es vida, no es vida. Y lo que podría pagar cualquier persona por su libertad. Bueno, ustedes han visto estos casos de relevancia, ¿cuánto no pagarían estas personas por su libertad? Entonces, poner en manos de un aprendiz o de un estudiante la libertad de una persona es sacrificarlo. Entonces, por eso ahora se exige que obligatoriamente sea un abogado ya sí, graduado, y un estudiante de derecho sí puede acompañar al abogado y se le denomina... Que es positivo porque él va tomando experiencia. Exacto, y se le denomina dentro de la litigación, dentro de esa asistencia, se le denomina a partir del Código Procesal Penal un asistente técnico. Okay, ¿Qué hacemos nosotros? Ya tiene nomenclatura. Exacto, ¿qué hacemos nosotros como Defensoría Pública? Bueno, que no le cortamos la oportunidad a los estudiantes de Derecho y a abogados que quieren aprender procesal penal y litigación penal. Nosotros le abrimos la puerta para poder hacer pasantía y acompañar a un defensor público. De hecho, le digo esto, nosotros tenemos privados de libertad estudiantes de Derecho.
y nosotros hemos abierto la puerta para que estas personas también hagan la pasantía dentro de la defensa pública. Ok. Porque el fin de la pena no es venganza, no es castigo, es regenerar. es reeducar, regenerar, rehabilitar y finalmente reinsertar a la sociedad a esa persona que en un momento determinado tuvo una conducta inadmisible. Ese es el fin de la pena. El fin de la pena no es retributivo, es decir, ojo por ojo y diente por diente. Aquella famosa ley del talión. No. Ya por el principio de progresividad de los derechos humanos, es importante tomar en cuenta, o sea, a partir de los órganos del sistema de justicia, que debemos nosotros acompañar a las personas que tienen conductas inadmisibles y entender sus orígenes. Correcto. Entender sus orígenes. Valentín, yo le estoy escuchando así, con detenimiento y profundidad, y yo me estoy yendo así más allá. Yo me estoy preguntando, pareciera como que la función de ustedes está en el simple acompañamiento del privado de libertad en su proceso, pero según un informe que usted acaba de presentar, este informe que acabamos de ver y que se acaba de presentar en la semana pasada, ¿verdad? Todo el país, aparentemente ustedes van más allá que esa función de simple acompañamiento del privado de libertad. ¿En qué consiste ese un poco más allá que ustedes van cuando ustedes producen este informe? El trabajo de la defensa pública, como lo acaba de decir Isabel, es mucho más allá de defender. Nosotros tenemos una misión importante dentro de la Constitución y dentro de la ley, y es ser prácticamente el brazo social del sistema de justicia. Fíjense que nosotros no solamente defendemos en los tribunales o desde los tribunales. Los defensores públicos obligatoriamente visitan todos los viernes los privados de libertad, los centros carcelarios. ¿Todo el país? En todo el país, todos los viernes. Ya usted dijo que estaba radicalizado en todos los países. Sí, es nacional, a nivel nacional, todos los viernes. Pero no solamente todos los viernes visitan los centros carcelarios, a interactuar con los privados de libertad, con nuestros usuarios, a explicarle cómo va su caso, ¿no? A establecer, esa relación entre la defensa técnica que ejerce el abogado y la defensa material que ejerce el imputado o el privado de libertad o el justiciable. Pero no solamente eso, la defensa pública también visita los destacamentos en los barrios, porque todavía encontramos personas sobre la base de las 48 horas privadas de libertad, y es inadmisible. La Constitución prohíbe que una persona se mantenga detenida sobre las 48 horas que establece la Constitución. Y hemos encontrado muchas personas en esas condiciones e inmediatamente hacemos una acción de habeas corpus para que se ponga inmediatamente en libertad. Porque es que, señores, es que nada humano no es ajeno. Se producen leyes, se producen reglamentos, se producen instrucciones generales a partir de la cabeza de los órganos, pero los que están debajo se hacen de la vista ciega. Entonces debe de haber una institución que vele. Debe de haber un chapulín colorado, ¿verdad? Que vele por el cumplimiento de esto. Y el tema también del acompañamiento a los privados de libertad. Déjenme darle este dato para que ustedes sepan qué es la defensa pública. La defensa pública lleva del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional. ¿Cómo? Del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional, en todo el país. Lo que le estoy diciendo con esto es que los roles de audiencia en los tribunales están llenos de defensores públicos. Un 70%, un 80% de todas las audiencias que se conocen a nivel nacional pertenecen a la defensa pública. Y con relación a adolescentes, que también es una materia que nosotros también asistimos, con relación a los adolescentes, el 97% de los casos de adolescentes los llevamos nosotros. Y nosotros llevamos el caso desde la Oficina de Atención Permanente, es decir,
donde le cantan 3 meses, garantía económica, presentación periódica, una medida de seguridad, desde esa instancia hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero no solamente hasta la Suprema Corte de Justicia, porque se creó una quinta instancia a partir del 2002 con este Código Procesal Penal, que es el juez de ejecución de la pena. Eso quiere decir que cuando una persona es condenada definitivamente, ahora que falta mambo. Porque cuando a ti te condenan a una pena de 5, 3, 10, 30, 20 años, el único derecho que tú tienes obstruido, vedado, es el derecho al libre tránsito. Pero los demás derechos, como ser humano, como persona, no están negociados como privado de libertad. No están negociados. El derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho laboral, Nosotros no tenemos que ir a una pausa, Valentín. Wow. Que vamos a retomar ese tema cuando volvamos. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos. Continuamos en nuestro espacio Sociedad y Seguridad Social. Les recordamos que estamos hablando con el licenciado Rodolfo Valentín, el director de la Oficina de Defensoría Pública. Estamos hablando, Valentín, de que está consagrado en el artículo 8 de la Constitución el derecho a la defensa y de las libertades, ¿verdad?, de una persona. Así es. Entonces, justamente sobre eso nos está conversando Valentín. Antes de irnos a la pausa, Valentín nos comentaba de uno de los roles principales que ustedes tienen como Defensoría Pública en ese acompañamiento del privado de libertad desde que inicia su proceso hasta que finaliza. Pero estábamos conversando ahora fuera de la pausa sobre las limitaciones que ustedes se encuentran cuando la familia ha agotado un proceso arduo y entonces busca la asistencia de un representante público ya cuando el caso está en la parte extrema. Sí, mira, esa pregunta está asociada al título de este programa, Sociedad y Seguridad Social. Y esto lo digo porque nosotros nos hemos preocupado por dar un servicio de calidad. Los defensores públicos, para ingresar a la institución, deben de someterse a un concurso de oposición súper complejo. Y este concurso dura unos 6 o 7 meses. Okay. Y luego dura un año en la Escuela de la Judicatura preparándose para ser defensor público, abogado litigante, abogado penalista, procesalista. Y es un programa integral que dura un año preparándose para luego ingresar a la Oficina de Defensa Pública. Es decir, que es indiscutible la calidad que tiene. Así es. La representación que tiene la persona en ese momento. ¿Y cómo se accede a los servicios de la Defensoría Pública? Hay varias formas de acceder. Nosotros tenemos apostado un defensor público en todas las oficinas a nivel nacional de servicio de atención permanente. Es decir, para que la gente entienda, esos tribunales que el imputado o el infractor ve por primera vez al juez, para que el juez decida si imponerle o no una medida de coerción. Ya todo el mundo sabe, medida de coerción de prisión preventiva, 3 meses, 18 meses. Se establece que el caso es complejo, se le pone una garantía económica o se le pone una fianza o presentación periódica, impedimento de salida. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos defensores públicos en todas esas oficinas, porque es posible que alguien llegue y le diga al juez, no tengo abogado. Okay. Entonces, el Estado le provee un defensor público, que somos nosotros. Inmediatamente. Inmediatamente. A veces se han suspendido. Sí, se han suspendido. Procesos se han suspendido porque el imputado o justiciable le dice al juez, yo tengo mi abogado privado, yo quiero que sea él que venga, y nosotros respetamos mucho el ejercicio privado de los colegas, ¿no? Okay. Y no nos inmiscuimos en casos donde hay abogado privado. Ahora, si el juez no se los asigna inmediatamente, el defensor público toma conocimiento del expediente, lo estudia, habla con los familiares,
habla con el privado de libertad, entonces se prepara para conocer de la vista de medida de coerción. Eso es una forma de acceder, a la institución. Otra forma de acceder es que nosotros en la visita que hacemos en las distintas cárceles del país, nos encontramos con privados de libertad que nos dicen que tienen cierto tiempo, que no ven a su abogado, que no lo llaman desde los tribunales, y nosotros investigamos qué está pasando. Y si al lugar a comunicarnos con el abogado que conoció de la medida de coerción y preguntarle si va a seguir o no va a seguir con el caso, entonces a partir de ahí podemos nosotros entrar ese caso al sistema de defensa pública. Otra forma es, y aquí le voy a hacer un paréntesis, otra forma es que cuando ese privado de libertad va a la audiencia preliminar o va al juicio de fondo o va a la corte o va a la Suprema y le dice a los jueces: señor juez, yo no tengo abogado, mi abogado me soltó en banda o dejó mi caso. Entonces los jueces, mediante oficio, le requiere a la defensa pública la asignación de un abogado para esa persona. Y la defensa pública, en el plazo de 24 horas o antes, le asigna a un defensor público. Y quiero decirle a ustedes que la defensa pública en el 2017 al 2019 recibió 90.554 casos por abandono de abogado privado. 90.000. Por abandono de abogado privado. Esto quiere decir que... ¿Y por qué abandona un abogado privado? Bueno, es posible que... cuando su compromiso es defender a... Sí, pero yo pudiese no reprocharle al abogado privado el tema de abandonar un caso, porque esta es una profesión liberal y el abogado trabaja por el dinero que le pagan, ¿no? Entonces, si un usuario deja de pagarle al abogado, el abogado no va a tener ese incentivo. Hay algunos que lo hacen hay que ser sincero, hay muchos abogados que engañan a eso. Bueno, entonces, lo único lamentable es que nosotros como defensores, cuando recibimos casos ya en juicio de fondo, tenemos el impedimento de todos los plazos que teníamos anteriormente para realizar acciones, para buscar pruebas, para indagar más profundamente sobre el caso, pero ya cuando está en juicio de fondo ya hay poca cosa que se puede hacer. Bueno, echar para adelante como un tolete de abogado, como lo que somos, ¿no? Con la calidad. Claro. Y de verdad que no podemos decir que nosotros defendemos delincuentes, sino personas en conflicto con la ley penal. No, ustedes defienden la libertad de todos los ciudadanos. Porque tenemos muchos casos que resultan al final con absolución, y el juez ordena la libertad, ¿no?, por no haber cometido los hechos que se le imputan. Correcto. Hay muchas personas que... Pero hay algo importante, Valentín, que independientemente de si la persona sea culpable o no, se demuestra en el proceso. Exacto. A la hora que solicitan el servicio, pues ustedes están ahí para brindarse, ¿no? Así es. Bueno. Y de verdad que la defensa pública está abierta a cualquier ciudadano en conflicto con la ley penal. Y puede comunicarse con la defensa pública. Tenemos redes sociales, en Google usted busca Defensa Pública República Dominicana y encontrará los números, la dirección, cómo acceder a personas en conflicto con la ley. Mira, Isabel, este programa se nos ha agotado, pero es evidente, es necesario, inminente, que el doctor Rodolfo... ¿Tú viste cuando yo antes de iniciar? Vuelva aquí a un programa especial. Nosotros queremos que él abra esa posibilidad y para nosotros seguir educando a la población. Sí, que nosotros seamos un enlace entre usted y la comunidad, de que la gente conozca y de verdad, lo que la defensoría. El tema de este programa es importante para tener una conexión con la defensa pública. Correcto. Porque ustedes lo escuchan muchas personas en nuestra sociedad que tienen situaciones sociales e inseguridad social también. Correcto. Entonces, el tema de la defensa pública es un servicio social a la ciudadanía. Así que nosotros nos reiteramos siempre a sus órdenes. Gracias. Vamos a despedir ahora. Nosotros le agradecemos, ¿verdad?, a nuestro público que haya estado ahí. A Valentín, que muchísimas gracias, ¿verdad? Apreciamos el esfuerzo que ha hecho hoy. A Matos, ¿verdad? Gracias por estar aquí de nuevo. Nos vemos el próximo lunes en Periodismo y Sociedad en Salud. Nos vemos. Hasta luego.